Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimado alumno, qué bueno volvernos a encontrar. Luis Pasteur decía, si no conozco una cosa, la investigaré. Significa que el conocimiento está al alcance de tus manos. Si lo buscas a diario con esfuerzos, harán de ti una persona sabia. Soy tu maestra Santa Méndez y desde aquí te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase de lengua española.
¿Recuerdas cuando hablamos del informe de investigación? Sí, ese proyecto que tenías que entregar, ¿cómo te fue? Ya culminas tu bachillerato, tendrás que hacer uso de esas habilidades en tu trayecto universitario y elaborar informes de tus investigaciones. Por eso, quiero que recapitulemos este importante tema, tan esencial en la carrera que elijas. Un informe de investigación es un trabajo escrito que se realiza con la finalidad de determinar resultados con respecto a un tema previamente planteado. Su objetivo es evaluar y arrojar resultados los más exactos posibles basados en la investigación documentada. Sus características esenciales son: sentido expositivo. El texto debe tener la capacidad de expresar los conocimientos y datos arrojados sobre un tema. Sentido explicativo. El texto debe tener la capacidad de ser entendido por todo tipo de público. Objetividad. La forma de expresión debe ser objetiva, precisa y concisa. No debe alejarse de los fines para el cual fue creado. Especialización. Los términos manejados en el mismo deben ser apropiados a este tipo de texto o al objetivo de la investigación. Uniformidad gramatical. En la redacción puede hacerse uso de la tercera persona. Al momento de realizarlo, debes recordar que el resultado que arroje debe ser confiable y para eso debes redactarlo tomando en cuenta el orden de cada una de sus partes. ¿Las recuerdas? Observa. Estructura del informe de una investigación. Contexto académico. Portada. Datos que distinguen la investigación. Índice. Apartados y subapartados. Resumen. Contenido esencial de la investigación. Introducción. Contexto general. Marco teórico. Teorías manejadas. Métodos. Hipótesis, diseño utilizado, sujeto, universo, muestra, instrumentos de medición aplicados y procedimientos. Resultados. Productos del análisis. Gráficas, tablas, figuras, dibujos, etc. Conclusiones. Recomendaciones e implicaciones. Bibliografías. Referencias utilizadas en la investigación. Apéndices. Descripción de ciertos materiales en la investigación. Valeria y sus compañeros de equipo pertenecen al Distrito 1503. Después de realizar una investigación sobre objetivos del milenio, organizaron su presentación e índice de esta manera. Proyecto. Objetivo número 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Tema. Propuesta de plan de acción para lograr que República Dominicana sea una sociedad justa, pacífica e inclusiva después de la pandemia. Sexto B de secundaria. Profesoras Santa Méndez, Tania Ortiz. Participantes Valeria, Daniel, Pedro. Fecha 30 de abril 2021. Santo Domingo, República Dominicana. Índice. Introducción. Preguntas esenciales. Justificación de la investigación. Situación problemática. Preguntas de investigación o problema. Objetivo general. Objetivos específicos. Marco conceptual.
desarrollo. Algunos proyectos a futuro con respecto al ODS 16. Objetivo de Desarrollo Sostenible. En el mundo ya existen países o compañías que están cumpliendo con el ODS. Recomendaciones. Conclusiones. Bibliografía. Anexos. Este equipo hizo un gran trabajo. Me imagino que el tuyo también lo es. Te muestro una parte de su propuesta. Su introducción inicia así. Introducción. A través de los tiempos se ha sentido una poderosa necesidad de ajustar algunas acciones que encaminan al desarrollo de los pueblos. Sin duda, la humanidad ha logrado grandes avances. Sin embargo, todavía carece de una visión y aplicación de criterios para seguir desarrollándose en materia de reducción de la pobreza, posicionamiento de las mujeres y un mayor acceso a la educación, salud y agua potable. Mientras los países avanzan, van tomando diversas experiencias que le permiten encauzar sus necesidades, de manera que puedan lograr un mayor progreso. Por supuesto, no todos los países van al mismo ritmo. Hay marchas que son más lentas que otras. En este contexto, se crean los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM. Estos representan las necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar. Ausencia de hambre y pobreza extrema, educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda, el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte, y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad y en el que tanto mujeres como hombres, jóvenes, niños y adultos vivan en igualdad. Fragmento. Gracias, Valeria, por permitirme compartir parte de tu trabajo. Los ejemplos más representativos de informes de investigación suelen ser las tesis de grado y los artículos científicos. En ambos suele plantearse un problema con unas interrogantes a las cuales se le busca respuesta durante todo el proceso de investigación. La diferencia entre la tesis y los artículos radica en su propósito final, pues la primera se plantea como requisito para obtención de un título. También se diferencian en su forma de difusión, pues los artículos suelen publicarse en revistas especializadas. A la hora de redactar el informe, aparte de tener claro cuáles son los propósitos, también debes saber cuál es el tipo de informe que vas a elaborar. Para eso, quiero que prestes atención a la siguiente clasificación. Los informes de investigación pueden dividirse en dos grandes grupos, dependiendo del propósito final del trabajo. Informe técnico. Es el que se dirige a expertos en un área específica de investigación. Suele caracterizarse por el uso de terminología especializada. Además, hace hincapié en la metodología implementada durante el estudio, así como la confiabilidad de los resultados arrojados. Informe divulgativo. Es aquel dirigido a un público general o no experto en el área, con la finalidad de que todo el mundo sea capaz de entenderlo, por lo cual su principal interés está en los hallazgos de la investigación. Este tipo de trabajo escrito no hace énfasis en el método ni en las técnicas aplicadas, sino en los resultados, las conclusiones y sus consecuencias en futuros estudios. Otros autores clasifican los informes de investigación en las siguientes modalidades. Monografía. Se trata de un documento que busca informar y argumentar sobre un tema, basándose en la consulta de diversas fuentes. El término proviene del griego mono, que significa uno, y grafos, que significa escritura. De una monografía se espera
que sea un texto escrito cohesionado y coherente, que tenga un carácter sistemático y estructurado, que incluya referencias bibliográficas, que tenga una extensión variable, la suficiente para agotar el tema abordado. Tesis. Se refiere a aquellos trabajos científicos con los que se pretende alcanzar un título profesional u otro grado académico. Artículo científico para revista. Supone la descripción de una investigación científica que será publicada como memoria científica original, publicación provisional o un estudio recapitulativo. Artículo periodístico. Se trata de un reportaje o entrevista en el que se analiza y argumenta un problema científico desde distintos puntos de vista. Conferencia, ponencia o charla. Supone una exposición oral con la que se busca divulgar los resultados de una investigación a un público general o una audiencia especializada. Puede requerir el uso de recursos como videos, audios y proyecciones que sirvan de complemento a la disertación. De acuerdo con sus características textuales, los informes se clasifican en expositivos. Son aquellos que narran un hecho sin análisis ni interpretación del autor. Por tanto, no realizan conclusiones ni recomendaciones. Analíticos. Son los reportes que entran dentro de la categoría de los proyectos, porque los mismos deben justificar las causas de una decisión o una acción realizada previamente. Cuando los proyectos se realizan basados en un estudio científico, establece la autenticidad y lo que se presenta en dicho estudio. Persuasivos. Este tipo de texto, mediante una argumentación perfectamente sustentada y demostrada de una idea, busca convencer a quienes lo reciban para que tomen la decisión más conveniente. Debes recordar que las características propias del informe de investigación son su sentido expositivo y explicativo, su objetividad, la especialización en los términos manejados, su estrecha relación entre su propósito, el objetivo y sus resultados. Además, debe mantener una uniformidad gramatical en su redacción, un tema único y un formato estandarizado y válido. Escribir un reporte de investigación requiere práctica. Busca la mejor manera de presentar los tuyos. Diviértete escribiendo. Siéntete orgulloso de las frases que están bien escritas. Sin duda, hacer tu reporte de investigación será como la fresa del pastel de todo proyecto y podrás hacer tus conclusiones y recomendaciones partiendo de lo investigado. Veamos nuevamente el trabajo realizado por mis alumnos. En un mundo globalizado y tras la propuesta de los Objetivos del Milenio, muchos países han tenido la necesidad de hacer mejoras en sus políticas públicas y sus programas educativos. En el entendido que una sociedad educada progresa, es un compromiso de las autoridades promover la justicia, la paz y la inclusión. Esto permite un mayor logro de respeto en las individualidades, lo que resulta una sociedad más justa para todos. 1. Nuestro país aún necesita no solo crear políticas que promuevan el avance en los objetivos del milenio, sino también inculcar en sus ciudadanos una conciencia que permita que estos sean una realidad vivencial, que forma parte del colectivo consciente de cada ciudadano. Para esto, es importante enseñar que las minorías, como las personas con enfermedades mentales, también son personas que sienten como nosotros y que también sufren como cualquier ser humano. Además, todos deben tener los mismos derechos. 2. Se ha observado que en República Dominicana
El 85% de las personas mira las discusiones como algo normal, lo que debe cambiar. Algunas soluciones a este problema son dejar de normalizar esto, ya que discutir está muy normalizado y esto lleva a conflictos severos que recaen en la violencia y en algunos casos la muerte de nuestros ciudadanos. Por su parte, Diego, Rubén y Angélica presentaron estas recomendaciones. Recomendaciones. Por lo antes mencionado, se hacen algunas recomendaciones que son las siguientes. Motivar al desarrollo de sociedades inclusivas. Por eso es necesario revisar los programas académicos y tomar modelos de otros países donde esto es una realidad. Adecuar la educación para que todos tengan acceso a ella sin discriminación de ningún tipo. Promover el respeto y la igualdad. Se propone educar a los niños desde pequeños hasta lograr una conciencia de la igualdad de todos los seres humanos. Mejorar la educación en los sectores públicos y de bajos recursos del país. Es importante lograr una educación inclusiva, donde las personas se sientan dignas y parte de la sociedad. Que cada espacio social, emocional y físico se adapte a las necesidades de cada individuo. Concientizar a todos los ciudadanos de los problemas actuales a través de programas en línea y vivenciales donde todos los sectores de la sociedad tengan una participación activa. Te he presentado algunos aspectos del trabajo realizado por estudiantes como tú, de sexto grado de secundaria, a un paso de la universidad. ¿Crees que cumplen con los requisitos de cada parte del informe de investigación? Pregunto otra vez, ¿cómo quedó el tuyo? Repasemos algunos consejos para redactar tu reporte de investigación. Observa esta infografía. Ya hemos visto en clases anteriores todos los pasos que se realizaron para trabajar esta investigación. Es tiempo de que vayas pensando en tus informes de investigación. Observa el siguiente video. Este te ayudará a desarrollar efectivamente tu informe. Todos los investigadores usan el método científico para hacer sus investigaciones. Este es un método universal que ayuda a entender los fenómenos naturales de manera muy precisa. Todos podemos usar este método para llegar a conclusiones ante cualquier problema que se nos presente. Tú también puedes hacer tu propia investigación. Veamos paso a paso cómo lo puedes hacer. Antes de empezar, debes observar tu entorno para definir qué quieres investigar. Una vez definido el tema, busca información en libros, revistas o internet, cuidando que sea de fuentes confiables. También puedes pedir ayuda a un experto. Inicia pensando en la pregunta que deseas responder y la respuesta que podrías encontrar. Esa respuesta será tu hipótesis. Por ejemplo, sabiendo que en las playas se acumulan muchos residuos, la pregunta podría ser: ¿qué tipo de desechos son encontrados con mayor frecuencia en las playas de tu comunidad? Tu hipótesis podría ser: el desecho que con mayor frecuencia es localizado en la playa es el plástico. Luego deberás diseñar tu metodología, es decir, definir qué y cómo harás para responder la pregunta. Puede ser a través de un experimento en laboratorio o de trabajo de campo. Siguiendo con nuestro ejemplo, para responder la pregunta, puedes planear una jornada de limpieza en la playa, definiendo para ello una zona determinada. Reúne todo tipo de residuo que encuentres. Ahora, anota el número de pedazos de plástico, papel, vidrio y metal que hayas encontrado. No olvides anotar datos que te servirán después, como fecha, hora, área cubierta y nombre del lugar. Ahora deberás ordenar y analizar los datos. Es bueno utilizar tablas, gráficas y figuras para que sea más fácil entender los resultados. Es el momento de discutir los resultados. Puedes compararlos con otros estudios similares o que se hayan hecho en otros sitios.
Piensa por qué obtuviste los datos que ahora tienes y evalúa si hubo errores en la toma de datos y si es necesario hacer más estudios para responder la pregunta. Con base en la información anterior, podrás plantear tus conclusiones. Resume tus principales hallazgos y afirma si tu hipótesis fue aceptada o no. Volvamos a la playa. Si los datos que obtuve demuestran que la basura que más encontré fue el plástico, entonces mi hipótesis es válida. De lo contrario, tendré que rechazarla. Finalmente, comunica tus resultados. Comparte con otras personas lo que descubriste mediante una presentación, una plática en un lugar público, un folleto, etc. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que tus resultados sean de utilidad para toda la comunidad. Es posible que al terminar tu investigación surjan más preguntas. Con ellas podrás hacer más investigación y explicar cada vez mejor el fenómeno que nos interesa. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los desechos que encontré? ¿Habrá diferencia si hago el estudio en otra época del año? ¿O en otras playas? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? Anímate y haz tu propia investigación. En resumen, los pasos son: 1. Prepárate para trabajar y elige el tema. Lo ideal es comenzar con un tema más amplio e ir trabajando hacia uno más específico y enfocarnos en una conclusión o soporte que debas apoyar con los hechos. 2. Realizar hipótesis. 3. Diseña una metodología. 4. Anota los resultados para analizar. 5. Discute esos resultados. 6. Plantear conclusiones. 7. Comunicar tus resultados. Ten bien pendiente. 8. Escoge un formato que sea claro, lógico y obvio para el lector. Sé consistente con la redacción, la numeración de los anexos y así sucesivamente. 9. Mantente enfocado en tus objetivos de estudio. Lee de nuevo tu propuesta y asegúrate que los datos que proporciones contribuyan con los objetivos que se plantearon desde un inicio. 10. Infórmate. Aprende todo lo que puedas sobre ese tema. Lee en voz alta lo que escribas. Si lees tu reporte y escuchas algo que te suena incorrecto, por ejemplo, si te tropiezas con las palabras al leerlas, seguramente el lector también lo hará. Si no puedes plantear una idea en una sola oración, entonces está muy larga y debes cambiarla para que la idea sea clara para todos. 12. Revisa tu gramática y tu ortografía. Verás excelentes resultados y sentirás la alegría del trabajo bien hecho. Espero que hayas tomado tus apuntes de la clase del día de hoy, donde tuvimos la oportunidad de recordar el informe de investigación. Hemos repasado los ejemplos más específicos de informes de investigación. Suelen ser la tesis de grado y los artículos científicos. En ambos suele plantearse un problema con unas interrogantes a las cuales se le busca respuesta durante todo el proceso de investigación. Resumiendo, la diferencia entre la tesis y los artículos radica en su propósito final, pues la primera se plantea como un requisito para la obtención de un título. También se diferencian en su forma de difusión, pues los artículos suelen publicarse en revistas especializadas. A la hora de redactar un informe, debes tener claro cuáles son los propósitos. También debes saber cuál es el tipo que vas a elaborar y poder diferenciar de acuerdo con sus características. Así, harás un uso pertinente de los conectores para que tu escrito sea coherente, adecuado y cohesionado. A manera de resumen, responde estos enunciados. Hoy aprendí que lo puedo utilizar para... Hemos llegado al final de la clase. Como siempre, es bueno recordarte que cuando nos esforzamos,
logramos grandes resultados. Bien lo dice Emilio Muñoz. En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo. Disfruta el proceso y brilla donde estés, haciendo tus trabajos con calidad. Tú puedes. Hasta la próxima aventura de aprendizaje. Bendiciones mil. Bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy Sonia García, estoy muy agradecida de tu compañía en el día de hoy. Deseo te encuentres bien junto a tu familia y continúes preservando la salud, aprendiendo desde casa. Vacúnate en tu centro de salud más cercano y continúa el uso de mascarillas. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. Colócate en tu espacio de trabajo y reúne los materiales que vamos a necesitar para nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. En nuestra clase de hoy retroalimentaremos en el tema de los fluidos, el principio de Arquímedes y la flotabilidad. Habrás notado que un flotador o salvavidas no se hunde en el agua, lo mismo que un pedazo de madera, pero sin embargo no ocurre igual al lanzar una piedra. Los animales acuáticos pueden controlar su nivel de profundidad o flotar. ¿Por qué ocurre esto? Estos hechos se relacionan con una fuerza ascendente que empuja a todo cuerpo sumergido en un fluido hacia arriba, llamada fuerza de flotación o fuerza de empuje, o E, que es igual al peso del fluido desalojado. Si levantas un objeto sumergido en el agua, te habrás dado cuenta de que es mucho más liviano al levantarlo. Esto se debe a que el agua y otros fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todo cuerpo sumergido en su interior o fuerza de empuje. La fuerza de empuje es igual al peso desalojado, que es lo mismo que la masa desalojada por su aceleración de la gravedad. Como la masa desalojada es igual al volumen sumergido del cuerpo por la densidad, entonces la masa de agua desalojada por aceleración de la gravedad será igual al volumen sumergido por la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. O sea que la fuerza de empuje será igual al volumen sumergido por la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Como el peso específico o PE de la sustancia está dado por PE es igual a la densidad del líquido por aceleración de la gravedad, entonces también podemos escribir la expresión que la fuerza de empuje es igual a peso específico por el volumen del cuerpo. O sea que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente en el líquido, o lo que es lo mismo, PR menos PA. Entonces, el empuje será igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. También podemos decir que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado por la aceleración de la gravedad. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Un cubo de madera tiene una masa de 10 kilogramos y mide 30 centímetros por cada lado. Se mantiene sumergido bajo el agua. A. ¿Qué empuje recibe el cubo de madera? Tenemos los datos. La masa es igual a 10 kilogramos. La arista del cubo de madera es igual a 30 centímetros. Y la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos la fórmula.
Para hallar el volumen, multiplicamos cada lado del cubo, o sea, lado por lado por lado, o sea, lo que sería igual al lado al cubo. Y para hallar el empuje, utilizamos la fórmula que dice densidad por volumen por aceleración de la gravedad. Si sustituimos para hallar el volumen cada lado por su valor, tendremos que eso es igual a 0.30 metros por 0.30 metros por 0.30 metros, lo que nos da un volumen de 0.027 metros cúbicos. El empuje será igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad del agua, por el volumen, que es igual a 0.027 metros cuadrados, por G, o aceleración de la gravedad, que vale 9.81 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 264.87 newtons. Ejemplo 2. Del ejemplo anterior, ¿qué fuerza se necesita para mantener sumergido el cubo? Tenemos los datos, nos piden la fuerza, el empuje ya lo hallamos en el ejemplo anterior, que es igual a 264.87 newtons, la masa es de 10 kilogramos y tenemos a G, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Para hallar la fuerza la despejamos de la fórmula que dice empuje es igual a fuerza más masa por gravedad. Despejamos la fuerza, que será igual al empuje menos la masa por aceleración de la gravedad. Solución. Para mantener sumergido el bloque, debe de estar equilibrada la fuerza de empuje con la fuerza para mantener sumergido el cubo más el peso del cubo. De acuerdo a lo anterior, para hallar la fuerza, eso es igual a la fuerza de empuje menos masa por aceleración de la gravedad, o lo que es lo mismo, 264.87 newtons, que es la fuerza de empuje, menos 10 kilogramos por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da un valor de 255.06 newtons, que es la fuerza que mantiene sumergido el cuerpo. ¿Por qué los cuerpos flotan o se hunden? El hecho de que un cuerpo flote o no en un fluido depende de la fuerza de flotación en relación al peso del mismo. Este a su vez depende de la densidad. En ese sentido se pueden presentar varias situaciones. Número 1. El cuerpo se hunde cuando el peso del cuerpo sumergido es mayor que la fuerza de empuje, es decir, el cuerpo es más denso que el fluido. Número 2. El cuerpo se encuentra en equilibrio cuando el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje, es decir, las densidades del cuerpo y del fluido son iguales. Número 3. El cuerpo flota cuando el peso del objeto sumergido es menor que la fuerza de empuje, es decir, el fluido es más denso que el cuerpo. Este fenómeno se explica con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Veamos un ejemplo. Ejemplo 3. Un cubo de un cierto material mide 20 centímetros por cada lado y tiene una masa de 7.2 kilogramos. ¿Flotará dentro del agua? Veamos. Tenemos los datos. Dice que cada lado mide 20 centímetros. Lo convertimos a metros y eso será igual a 0.20 metros. La masa es igual a 7.2 kilogramos. Y la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Solución. El volumen del cubo es 0.20 por 0.20 por 0.20 metros, o lo que es lo mismo, 0.008 metros cúbicos. Por lo tanto, su densidad es igual a masa dividido entre volumen, o sea, la masa dijimos que era 7.2 kilogramos dividido entre el volumen, que es 0.008 metros cúbicos, lo que nos da un resultado para la densidad de 900 kilogramos sobre metros cúbicos.
Como la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, entonces la densidad del agua es mayor que la del cubo, por lo cual el cubo flotará. ¿Sabías cómo hacen los submarinos para flotar y luego hundirse? Para sumergir el submarino, todas las aberturas del casco resistente se cierran, pero además posee a ambos lados del casco tanques de inmersión que se llenan de agua para aumentar el peso del submarino y poder descender. Para emerger, se libera el agua de los tanques, entonces el submarino pierde peso y flota. Interesante, ¿verdad? Ya vimos anteriormente que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente, o sea, E es igual a PR menos PA. Practiquemos lo aprendido. Un cubo de hierro de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso con una magnitud de 560.40 newtons, calcular A. ¿Qué magnitud de empuje recibe? B. ¿Cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? Veamos los datos. Dijimos que cada lado mide 20 centímetros. Si lo convertimos a metros, eso es igual a 0.2 metros. El peso es igual a 560.4 newton, que es el peso real. Y el volumen lo hallamos multiplicando lado por lado por lado, o sea, 0.2 por 0.2 por 0.2, lo que nos da un valor de 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El peso específico del agua es de 9.800 newtons sobre metros cúbicos. Ahora sí podemos comenzar a resolver. Tenemos a A para calcular el empuje. El empuje en este caso será igual al peso específico por el volumen. El peso específico del agua dijimos que era igual a 9.800 newtons sobre metros multiplicado por el volumen, que es igual a 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Eso nos da una fuerza de empuje igual a 78.4 newtons. Calculando el peso aparente, tenemos que de la fórmula del empuje, que dice que es igual a peso real menos peso aparente, despejamos el peso aparente, que es igual a peso real menos fuerza de empuje. Eso será igual a 560.4 newtons menos 78.4 newtons, lo que nos da un valor de 482 newtons, que sería el valor del peso aparente. Veamos algunas aplicaciones del principio de Arquímedes. Usado en barcos, en globos, los barcos flotan porque desplazan un peso de agua igual al suyo. Para que exista equilibrio y no oscilen, además de la igualdad entre el peso del cuerpo y el empuje, se requiere que el centro de gravedad del cuerpo y de la parte sumergida permanezcan sobre la misma vertical. Si no están en vertical, se origina un par de fuerzas. Es asombroso poder observar grandes embarcaciones cruzar el mar, como portaaviones, buques con una gran cantidad de contenedores y los muy conocidos transatlánticos que viajan alrededor del mundo. Siempre nos lleva a hacernos la pregunta de ¿por qué flotan los barcos? Mientras que un pequeño trozo de hierro se hunde instantáneamente. Y la respuesta es sencilla. Los barcos flotan porque existe una fuerza denominada fuerza de empuje, que le ejerce el mar, es decir, empuja hacia arriba evitando que se hunda. La fuerza de empuje ejercida por el mar y la menor densidad que presenta el barco permiten que éste flote. Esto que llamamos empuje es llamado el principio de Arquímedes. Es decir, que el empuje es proporcional a cuánta agua desplacemos, o lo que es lo mismo, al volumen de agua que ha sido ocupado por nuestro barco. Por este motivo, al poner un barco en el mar, al principio se hunde, pero a medida que se va sumergiendo desplaza más agua y el empuje aumenta. Llegará un momento que el empuje habrá equilibrado el peso del barco
y éste deje de hundirse. La ascensión de un globo se produce porque la densidad interior es menor que la del aire y el peso del aire desalojado es mayor que la suma del peso del gas interior, la cesta, el lastre y las cuerdas. Veamos un video. Des maisons par là, tu peux dire, les gens vont dire bonjour. Mario, à la direction, on fait pivoter sur lui-même. ¿Sabías que el agua del mar muerto tiene 6 veces más sal que el agua de mar común? Te invito a profundizar sobre esta información para que amplíes tus conocimientos y los compartas. Luego de esta interesante clase, ¿qué te parece si practicamos en casa? Ejercicio 1. Una esfera de volumen 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos está totalmente inmersa en un líquido cuya densidad es de 900 kilogramos sobre metros cúbicos. Determina la intensidad del empuje que actúa en la esfera. Ejercicio 2. Calcula el volumen que se encuentra sumergido en un barco de 10.000 toneladas, si la densidad del agua del mar es 1.030 kilogramos sobre metros cúbicos. Ejercicio 3. Se pesa un cubo de 10 centímetros de arista en el aire, dando como resultado 19 newtons. Y a continuación se pesa sumergido en agua, dando un valor de 17 newtons. Calcula el peso aparente, el empuje y la densidad. Ejercicio 4. Hay un iceberg flotando en el agua de mar, cuya densidad es de 1.025 kilogramos sobre metros cúbicos, de 60 metros cúbicos, del cual 2/3 partes está sumergido. Calcula la masa del iceberg. Ejercicio 5. Un cubo de 0.5 metros de arista se sumerge en agua. Calcula el empuje que recibe. Bien, ¿qué te pareció la clase de hoy? Profundizamos en el principio de Arquímedes, el empuje, la flotabilidad y sus casos. Resolvimos ejemplos, ejercicios y vimos las aplicaciones de este principio a la vida diaria. Recuerda socializar tus ejercicios con tu maestro y sus compañeros para afianzar lo aprendido. Continúa el uso de mascarillas y vacúnate para continuar preservando la salud. Síguenos por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. Te invito a que nos acompañes en nuestra próxima clase. Hasta luego.
Bienvenidos a una nueva entrega de sus clases de inglés, dirigidas a estudiantes de sexto grado de secundaria, promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, su profesor de inglés. Espero se sientan muy bien el día de hoy. Me siento honrado de llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet para poder traerles esta importantísima retroalimentación. Welcome to today's reinforcement, where you will find answers to your questions regarding the most relevant topics we have taught as far as grammar, reading comprehension, and vocabulary. Enjoy this learning experience. A notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. Recuerden que en nuestra intervención anterior estuvimos hablando del pasado simple y la forma de usarlo. También hicimos referencia a los verbos regulares e irregulares en pasado simple. Pudimos observar el uso del auxiliar did, el cual nos ayuda a formular preguntas en inglés como, por ejemplo, Did you go to school yesterday? Did you go to school yesterday? Puedes responder de forma positiva diciendo Yes, I did, o No, I did not, o No, I didn't. Recuerda que el auxiliar did es válido para todos los pronombres, tanto para hacer preguntas, afirmar y negar en pasado simple. ¿Qué les parece si recordamos un vocabulario muy instructivo, el cual nos ayuda bastante a la hora de hablar de actividades diarias que realizamos en la escuela? Veamos y escuchemos. Learning new vocabulary. Acting classes. Acting classes. O clases de actuación. Writing poems. Writing poems. Escribir poemas. Reading books. Reading books. Leer libros. Gymnastics class. Clase de gimnasia. Gymnastics class. Playing an instrument. Playing an instrument. Tocar un instrumento. Researching on the internet. Researching on the internet. Investigar en la internet. Science project. Science project. Proyecto de ciencias. Soccer team. Soccer team. Equipo de fútbol. Escuchemos el vocabulario una vez más. No olviden repetir después de mí. De esta manera no solo mejoran su pronunciación, sino que podrán memorizar las palabras más fácilmente. Learning new vocabulary. Acting classes. Acting classes. O clases de actuación. Writing poems. Writing poems. Escribir poemas. Reading books. Reading books. Leer libros. Gymnastics class. Clase de gimnasia. Gymnastics class. Playing an instrument. Playing an instrument. Tocar un instrumento. Researching on the internet. Researching on the internet. Investigar en la internet. Science project. Science project. Proyecto de ciencias. Soccer team. Soccer team. Equipo de fútbol.
¿Por qué la pronunciación es tan importante en un idioma? Muchos estudiantes piensan que los profesores exageran un poco con esto de la importancia de la pronunciación, pero cuando intentamos comunicarnos, sobre todo en un idioma como el inglés, donde las palabras no se pronuncian tal como las vemos escritas, deseamos ser entendidos y evitar malos entendidos. A continuación, quisiera presentarte el corte de una película muy famosa. Estamos a punto de ver una escena donde una persona necesita viajar a los Estados Unidos y solicita los servicios de un profesor particular que lo ayude a mejorar su pronunciación y su acento en inglés. Espero que lo disfruten. I would like to buy a hamburger. 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 No. Let's break it down. I would Would. would Weird. would Weird. would Would. like Like. to Toi. to Toi. to Toi. buy B. buy B. buy B. B. a A. hamburger Hamburger. hamburger Hamburger. hamburger Hamburger. ham M. bur B. ger. Gar. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's not hamburger, hamburger. I'm not saying dimburger. I said I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a I hamburger. would like to buy a hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. 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 Como pudieron ver en el clip, tener una buena pronunciación y acento en inglés lleva tiempo y esfuerzo. Por otra parte, si queremos mejorar nuestra fluidez, debemos cuidar ciertas técnicas, como por ejemplo el uso de los conectores, de los cuales me gustaría hablarles brevemente una vez más. Recordemos que los llamados conectores o connectors son palabras que se usan para relacionar las ideas entre sí y dar más sentido a nuestro discurso. Estos, a su vez, se dividen en categorías. Están los opinion connectors, como I think o in my opinion, los cuales sirven para expresar nuestra opinión o dar una explicación de nuestro punto de vista. También existen los addition connectors, como besides, además, los cuales nos sirven para agregar información a la hora de relatar algún evento. Los sequence connectors o conectores de secuencia son de los más usados en el idioma inglés. Algunos de los más comunes dentro de esta categoría son first of all, primero que todo, firstly, primeramente, y finally, finalmente. Existen otras categorías de conectores. Les invito a pasar por el canal de YouTube English Study Here para profundizar más al respecto. Acompáñame a leer este breve texto donde aparecen varios conectores. Identifícalos y observa bien el contexto. Esto te ayudará a determinar qué tipo de conector es. Listen and repeat after me. That way, you will be able to practice and improve your pronunciation. Dear teacher, I hope this email finds you well. I wanted to explain to you the reason why I arrived late to the final test. First of all, I think I was having a bad day. Nothing seemed to be working for me. Also, I was extremely tired the day of the meeting. I didn't sleep well the night before. Another significant point is that just before I tried to leave my house, my mother's car broke down and she was not able to take me to school. Finally,
I must apologize for not arriving on time for the test. Thank you for your time and patience, Jonathan. Acompáñame a leer el texto una vez más. Esta vez lo vamos a hacer mucho más lento para que puedas repetir después de mí. De esta forma podrás afianzar tu pronunciación. Dear teacher, I hope this email finds you well. I wanted to explain to you the reason why I arrived late to the final test. First of all, I think I was having a bad day. Nothing seemed to be working for me. Also, I was extremely tired the day of the meeting. I didn't sleep well the night before. Another significant point is that just before I tried to leave my house, my mother's car broke down, and she was not able to take me to school. Finally, I must apologize for not arriving on time for the test. Thank you for your time and patience, Jonathan. A continuación, te presento el siguiente cuadro donde te explico el significado de algunos de los conectores que fueron usados en el texto anterior. Tenemos una columna donde dice connector. La otra dice meaning/use. En la columna de conector, nuestro primer conector es first of all, en primer lugar. Se usa para iniciar una secuencia de explicaciones. Luego tenemos also, significa también. Podemos ponerlo en la categoría de addition connector, ya que se usa para añadir un dato o argumento a nuestro relato. Luego tenemos I think, yo creo. Pertenece a la categoría de opinion connectors. Por último, tenemos finally, finalmente. Se usa para finalizar una secuencia de argumentos. Les recuerdo que el uso de los conectores en un texto, aparte de su función básica, la cual es enlazar las ideas de manera que el texto tenga más sentido, también añaden armonía y coherencia a lo que se está relatando, de manera que a nuestro interlocutor se le haga más fácil seguir la secuencia de los hechos mientras relatamos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que la hayan pasado muy bien mientras aprendían. Nos vemos en la próxima clase. Take care and behave. Until next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. ¿Recuerdas cuando hablamos del informe de investigación? Sí, ese proyecto que tenías que entregar, ¿cómo te fue? Ya culminas tu bachillerato, tendrás que hacer uso de esas habilidades en tu trayecto universitario y elaborar informes de tus investigaciones. Por eso, quiero que recapitulemos este importante tema, tan esencial en la carrera que elijas. Un informe de investigación es un trabajo escrito que se realiza con la finalidad de determinar resultados con respecto a un tema previamente planteado. Su objetivo es evaluar y arrojar resultados los más exactos posibles basados en la investigación documentada. Sus características esenciales son sentido expositivo. El texto
debe tener la capacidad de expresar los conocimientos y datos arrojados sobre un tema. Sentido explicativo. El texto debe tener la capacidad de ser entendido por todo tipo de público. Objetividad. La forma de expresión debe ser objetiva, precisa y concisa. No debe alejarse de los fines para el cual fue creado. Especialización. Los términos manejados en el mismo deben ser apropiados a este tipo de texto o al objetivo de la investigación. Uniformidad gramatical. En la redacción puede hacerse uso de la tercera persona. Al momento de realizarlo, debes recordar que el resultado que arroje debe ser confiable y para eso debes redactarlo tomando en cuenta el orden de cada una de sus partes. ¿Las recuerdas? Observa. Estructura del informe de una investigación. Contexto académico. Portada. Datos que distinguen la investigación. Índice. Apartados y subapartados. Resumen. Contenido esencial de la investigación. Introducción. Contexto general. Marco teórico. Teorías manejadas. Métodos. Hipótesis, diseño utilizado, sujeto, universo, muestra, instrumentos de medición aplicados y procedimientos. Resultados. Productos del análisis. Gráficas, tablas, figuras, dibujos, etc. Conclusiones. Recomendaciones e implicaciones. Bibliografías. Referencias utilizadas en la investigación. Apéndices. Descripción de ciertos materiales en la investigación. Valeria y sus compañeros de equipo pertenecen al Distrito 1503. Después de realizar una investigación sobre objetivos del milenio, organizaron su presentación e índice de esta manera. Proyecto. Objetivo número 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Tema. Propuesta de plan de acción para lograr que República Dominicana sea una sociedad justa, pacífica e inclusiva después de la pandemia. Sexto B de secundaria. Profesoras Santa Méndez, Tania Ortiz. Participantes Valeria, Daniel, Pedro. Fecha 30 de abril 2021. Santo Domingo, República Dominicana. Índice. Introducción. Preguntas esenciales. Justificación de la investigación. Situación problemática. Preguntas de investigación o problema. Objetivo general. Objetivos específicos. Marco conceptual. Desarrollo. Algunos proyectos a futuro con respecto al ODS 16. Objetivo de desarrollo sostenible. En el mundo ya existen países o compañías que están cumpliendo con el ODS. Recomendaciones. Conclusiones. Bibliografía. Anexos. Este equipo hizo un gran trabajo. En nuestra clase de hoy retroalimentaremos en el tema de los fluidos, el principio de Arquímedes y la flotabilidad. Habrás notado que un flotador o salvavidas no se hunde en el agua, lo mismo que un pedazo de madera, pero sin embargo no ocurre igual al lanzar una piedra. Los animales acuáticos pueden controlar su nivel de profundidad o flotar. ¿Por qué ocurre esto?
Estos hechos se relacionan con una fuerza ascendente que empuja a todo cuerpo sumergido en un fluido hacia arriba, llamada fuerza de flotación o fuerza de empuje, o E, que es igual al peso del fluido desalojado. Si levantas un objeto sumergido en el agua, te habrás dado cuenta de que es mucho más liviano al levantarlo. Esto se debe a que el agua y otros fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todo cuerpo sumergido en su interior o fuerza de empuje. La fuerza de empuje es igual al peso desalojado, que es lo mismo que la masa desalojada por su aceleración de la gravedad. Como la masa desalojada es igual al volumen sumergido del cuerpo por la densidad, entonces la masa de agua desalojada por aceleración de la gravedad será igual al volumen sumergido por la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. O sea que la fuerza de empuje será igual al volumen sumergido por la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Como el peso específico o PE de la sustancia está dado por PE es igual a la densidad del líquido por aceleración de la gravedad, entonces también podemos escribir la expresión que la fuerza de empuje es igual a peso específico por el volumen del cuerpo. O sea que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente en el líquido, o lo que es lo mismo, PR menos PA. Entonces, el empuje será igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. También podemos decir que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado por la aceleración de la gravedad. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Un cubo de madera tiene una masa de 10 kilogramos y mide 30 centímetros por cada lado. Se mantiene sumergido bajo el agua. A. ¿Qué empuje recibe el cubo de madera? Tenemos los datos. La masa es igual a 10 kilogramos. La arista del cubo de madera es igual a 30 centímetros. Y la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos la fórmula. Para hallar el volumen, multiplicamos cada lado del cubo, sea lado por lado, sea lo que sería igual a lado al cubo. Y para hallar el empuje utilizamos la fórmula que dice densidad por volumen por aceleración de la gravedad. Si sustituimos para hallar el volumen cada lado por su valor, tendremos que eso es igual a 0.30 metros por 0.30 metros por 0.30 metros, lo que nos da un volumen de 0.027 metros cúbicos. El empuje será igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad del agua, por el volumen, que es igual a 0.027 metros cuadrados, por G, o aceleración de la gravedad, que vale 9.81 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 264.87 newtons. Ejemplo 2. Del ejemplo anterior, ¿qué fuerza se necesita para mantener sumergido el cubo? Tenemos los datos, nos piden la fuerza, el empuje ya lo hallamos en el ejemplo anterior, que es igual a 264.87 newton, la masa es de 10 kilogramos y tenemos a G, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Para hallar la fuerza la despejamos de la fórmula que dice empuje es igual a fuerza más masa por gravedad. Despejamos la fuerza, que será igual al empuje menos la masa por aceleración de la gravedad. Solución. Para mantener sumergido el bloque, debe de estar equilibrada la fuerza de empuje con la fuerza para mantener sumergido el cubo más el peso del cubo. De acuerdo a lo anterior, para hallar la fuerza, eso es igual a la fuerza de empuje menos masa por aceleración de la gravedad, o lo que es lo mismo, 264.87 newton, que es la fuerza de empuje, menos 10 kilogramos por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da un valor de 255.06 N, que es la fuerza que mantiene sumergido el cuerpo.
¿Por qué los cuerpos flotan o se hunden? El hecho de que un cuerpo flote o no en un fluido depende de la fuerza de flotación en relación al peso del mismo. Este a su vez depende de la densidad. En ese sentido se pueden presentar varias situaciones. Número 1. El cuerpo se hunde cuando el peso del cuerpo sumergido es mayor que la fuerza de empuje, es decir, el cuerpo es más denso que el fluido. Número 2. El cuerpo se encuentra en equilibrio cuando el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje, es decir, las densidades del cuerpo y del fluido son iguales. Número 3. El cuerpo flota cuando el peso del objeto sumergido es menor que la fuerza de empuje, es decir, el fluido es más denso que el cuerpo. Este fenómeno se explica con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Veamos un ejemplo. Ejemplo 3. Un cubo de un cierto material mide 20 centímetros por cada lado y tiene una masa de 7.2 kilogramos. ¿Flotará dentro del agua? Veamos. Tenemos los datos. Dice que cada lado mide 20 centímetros. Lo convertimos a metros y eso será igual a 0.20 metros. La masa es igual a 7.2 kilogramos. Y la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Solución. El volumen del cubo es 0.20 por 0.20 por 0.20 metros, o lo que es lo mismo, 0.008 metros cúbicos. Por lo tanto, su densidad es igual a masa dividido entre volumen, o sea, la masa dijimos que era 7.2 kilogramos, dividido entre el volumen, que es 0.008 metros cúbicos, lo que nos da un resultado para la densidad de 900 kilogramos sobre metros cúbicos. Como la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, entonces la densidad del agua es mayor que la del cubo, por lo cual el cubo flotará. Recuerden que en nuestra intervención anterior estuvimos hablando del pasado simple y la forma de usarlo. También hicimos referencia a los verbos regulares e irregulares en pasado simple. Pudimos observar el uso del auxiliar did, el cual nos ayuda a formular preguntas en inglés como, por ejemplo, ¿Did you go to school yesterday? ¿Did you go to school yesterday? Puedes responder de forma positiva diciendo yes, I did, o no, I did not, o no, I didn't. Recuerda que el auxiliar did es válido para todos los pronombres, tanto para hacer preguntas, afirmar y negar en pasado simple. ¿Qué les parece si recordamos un vocabulario muy instructivo, el cual nos ayuda bastante a la hora de hablar de actividades diarias que realizamos en la escuela? Veamos y escuchemos. Learning new vocabulary. Acting classes. Acting classes. O clases de actuación. Writing poems. Writing poems. Escribir poemas. Reading books. Reading books. Leer libros. Gymnastics class. Clase de gimnasia. Gymnastics class. Playing an instrument. Playing an instrument. Tocar un instrumento. Researching on the internet. Researching on the internet. Investigar en la internet. Science project. Science project. Proyecto de ciencias. Soccer team. Soccer team. Equipo de fútbol.
Escuchemos el vocabulario una vez más. No olviden repetir después de mí. De esta manera no solo mejoran su pronunciación, sino que podrán memorizar las palabras más fácilmente. Learning new vocabulary. Acting classes. Acting classes o clases de actuación. Writing poems. Writing poems. Escribir poemas. Reading books. Reading books. Leer libros. Gymnastics class. Clase de gimnasia. Gymnastics class. Playing an instrument. Playing an instrument. Tocar un instrumento. Researching on the internet. Researching on the internet. Investigar en la internet. Science project. Science project. Proyecto de ciencias. Soccer team. Soccer team. Equipo de fútbol. ¿Por qué la pronunciación es tan importante en un idioma? Muchos estudiantes piensan que los profesores exageran un poco con esto de la importancia de la pronunciación, pero cuando intentamos comunicarnos, sobre todo en un idioma como el inglés, donde las palabras no se pronuncian tal como las vemos escritas, deseamos ser entendidos y evitar malos entendidos. A continuación, quisiera presentarte el corte de una película muy famosa. Estamos a punto de ver una escena donde una persona necesita viajar a los Estados Unidos y solicita los servicios de un profesor particular que lo ayude a mejorar su pronunciación y su acento en inglés. Espero que lo disfruten. I would like to buy a hamburger. 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 No. Let's break it down. I would Would. would Weird. would Weird. would Weird. like Like. to Toi. to Toi. to Toi. buy B. buy B. buy B. B. a A. hamburger Hamburger. hamburger Hamburger. hamburger Hamburger. ham M. bur B. ger. Girl. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's not hamburger, hamburger. I'm not saying dimburger. I said I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a I hamburger. would like to buy a hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. 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 Como pudieron ver en el clip, tener una buena pronunciación y acento en inglés lleva tiempo y esfuerzo. Por otra parte, si queremos mejorar nuestra fluidez, debemos cuidar ciertas técnicas, como por ejemplo el uso de los conectores, de los cuales me gustaría hablarles brevemente una vez más. Recordemos que los llamados conectores o connectors son palabras que se usan para relacionar las ideas entre sí y dar más sentido a nuestro discurso. Estos, a su vez, se dividen en categorías. Están los opinion connectors, como I think o in my opinion, los cuales sirven para expresar nuestra opinión
o dar una explicación de nuestro punto de vista. También existen los addition connectors, como besides, además, los cuales nos sirven para agregar información a la hora de relatar algún evento. Los sequence connectors o conectores de secuencia son de los más usados en el idioma inglés. Algunos de los más comunes dentro de esta categoría son first of all, primero que todo, firstly, primeramente, y finally, finalmente. Existen otras categorías de conectores. Les invito a pasar por el canal de YouTube English Study Here para profundizar más al respecto. Acompáñame a leer este breve texto donde aparecen varios conectores. Identifícalos y observa bien el contexto. Esto te ayudará a determinar qué tipo de conector es. Listen and repeat after me. That way, you will be able to practice and improve your pronunciation. Dear teacher, I hope this email finds you well. I wanted to explain to you the reason why I arrived late to the final test. First of all, I think I was having a bad day. Nothing seemed to be working for me. Also, I was extremely tired the day of the meeting. I didn't sleep well the night before. Another significant point is that just before I tried to leave my house, my mother's car broke down and she was not able to take me to school. Finally, I must apologize for not arriving on time for the test. Thank you for your time and patience, Jonathan. Acompáñame a leer el texto una vez más. Esta vez lo vamos a hacer mucho más lento para que puedas repetir después de mí. De esta forma podrás afianzar tu pronunciación. Dear teacher, I hope this email finds you well. I wanted to explain to you the reason why I arrived late to the final test. First of all, I think I was having a bad day. Nothing seemed to be working for me. Also, I was extremely tired the day of the meeting. I didn't sleep well the night before. Another significant point is that just before I tried to leave my house, my mother's car broke down, and she was not able to take me to school. Finally, I must apologize for not arriving on time for the test. Thank you for your time and patience, Jonathan. A continuación, te presento el siguiente cuadro donde te explico el significado de algunos de los conectores que fueron usados en el texto anterior. Tenemos una columna donde dice connector. La otra dice meaning/use. En la columna de conector, nuestro primer conector es first of all, en primer lugar. Se usa para iniciar una secuencia de explicaciones. Luego tenemos also, significa también. Podemos ponerlo en la categoría de addition connector, ya que se usa para añadir un dato o argumento a nuestro relato. Luego tenemos I think, yo creo. Pertenece a la categoría de opinion connectors. Por último tenemos finally, finalmente. Se usa para finalizar una secuencia de argumentos. Les recuerdo que el uso de los conectores en un texto, aparte de su función básica, la cual es enlazar las ideas de manera que el texto tenga más sentido, también añaden armonía y coherencia a lo que se está relatando, de manera que a nuestro interlocutor se le haga más fácil seguir la secuencia de los hechos mientras relatamos. Esto ha sido todo por el día de hoy.
Espero que la hayan pasado muy bien mientras aprendían. Nos vemos en la próxima clase. Take care and behave. Until next time.